La virtud del egoísmo, un ensayo de Ayn Rand, un desafiante concepto sobre el egoísmo. El título de este libro puede suscitar el tipo de pregunta que me formulan de vez en cuando. ¿Por qué utiliza la palabra egoísmo para describir virtudes de carácter cuando es incompatible con el concepto que tienen de ellas muchas personas, para las cuales no significa las cosas que usted desea expresar? A quienes me lo preguntan, les contesto, por la misma razón por las que usted le teme. Pero hay otros que no harían tal pregunta porque presienten la cobardía moral que implica y que, sin embargo, son incapaces de formular las razones que me mueven a usarla o de identificar el profundo tema moral involucrado. Es a ellos a quienes daré la respuesta más explícita. No se trata de una simple cuestión semántica ni de una elección arbitraria. El significado que se da a la palabra egoísmo en el lenguaje popular no es meramente erróneo. Representa una devastadora tergiversación intelectual que es responsable más que cualquier otro factor de la paralización del desarrollo moral de la humanidad. En el uso popular, la palabra egoísmo es sinónimo de maldad. La imagen que evoca es la de un bruto sanguinario capaz de pisotear un sinnúmero de cadáveres para lograr sus fines, que no se preocupa por ningún ser viviente y que solo persigue la satisfacción de caprichos súbitos e insensatos. Sin embargo, el significado exacto de la palabra egoísmo y su definición de acuerdo con el diccionario es la preocupación por los intereses personales. Este concepto no incluye una calificación moral. No nos dice si la preocupación sobre lo que a uno le interesa es buena o mala, ni qué es lo que constituye los intereses reales del hombre. La respuesta a esa pregunta corresponde a la ética. La ética del altruismo ha creado como respuesta la imagen del bruto para lograr que los seres humanos acepten los dogmas inhumanos. A. Que ocuparse del interés personal es malo, sea cual fuere tal interés. Y B. Que las actividades de ese bruto son, de hecho, de interés personal, al cual debe el hombre renunciar, como le ordena el altruismo en favor de su vecino. Para obtener una explicación de la naturaleza del altruismo, sus consecuencias y la enormidad de la corrupción moral que perpetra, referiré al lector a mi obra La rebelión de Atlas o a los encabezamientos de cualquiera de los diarios actuales. Lo que nos ocupa aquí es el delito de omisión del altruismo en el terreno de la teoría ética. Existen dos cuestiones de moral que el altruismo reúne en un solo paquete. ¿Qué son los valores? ¿Quién debe ser el beneficiario de los valores? El altruismo reemplaza a la primera por la segunda, elude la tarea de definir un código de valores morales y deja así al ser humano, de hecho, sin guía moral. Al altruismo
El altruismo declara que toda acción realizada en beneficio de los demás es buena y toda acción realizada en beneficio propio es mala. Así resulta que el beneficiario de una acción es el único criterio de comparación del valor moral de esta, y mientras el beneficiario sea cualquiera salvo uno mismo, todo está permitido. De ahí la espantosa inmoralidad, la injusticia crónica, la grotesca duplicidad de los valores, los conflictos y contradicciones insolubles que han caracterizado a las relaciones humanas, así como también a las sociedades humanas a lo largo de la historia, con cualquiera de las variantes de la ética altruista. Obsérvese la indecencia de lo que hoy en día se considera juicio moral. A un industrial que amasa una fortuna y a un delincuente que asalta un banco se los considera igualmente inmorales, dado que ambos buscan obtener riqueza para su propio beneficio. Egoísta. Se piensa que un hombre que abandona su carrera con el fin de mantener a sus padres y que por ello nunca podrá llegar a ser más que un empleado de almacén es moralmente superior al joven que se esfuerza y después de soportar enormes dificultades logra hacer realidad su ambición personal. Se considera que un dictador es moral dado que las inenarrables atrocidades que comete se llevan a cabo para beneficiar a la gente, no a sí mismo. Obsérvese lo que este criterio moral del beneficiario hace a la vida de un hombre. Lo primero que pretende es que la moralidad es su enemigo. Nada tiene que ganar con ella, solo puede perder. Todo lo que puede esperar son la pérdida y el dolor autoinfligidos y el gris manto de un deber incomprensible. Podrá esperar que otros ocasionalmente se sacrifiquen en su beneficio, así como él se sacrifica de mala gana por el de ellos, pero sabe que tal relación solo producirá resentimientos mutuos, no placer, y que moralmente la búsqueda de valores que realicen será como un intercambio de regalos de Navidad. Ni elogios ni deseados, ni elegidos ni deseados, que ninguno de ellos está moralmente autorizado a comprar para sí mismo. Fuera de los momentos en los que consigna realizar algún acto de autosacrificio, carecerá como persona de toda significación moral. La moralidad no lo tiene en cuenta a él y nada tiene para decirle con el fin de guiarlo en las cuestiones cruciales de su vida. Esa es solo su vida personal, privada, egoísta, y como tal se la considera malvada y en el mejor de los casos amoral. Dado que la naturaleza no provee al hombre de una forma de supervivencia automática, ya que debe mantenerse con vida mediante su esfuerzo personal, la doctrina que dictamina que es malo preocuparse por el interés personal significa en consecuencia que el deseo de vivir es malo, que la vida humana como tal es mala. Ninguna doctrina podría ser más malvada que esta. Sin embargo, es el significado del altruismo implícito en ejemplos tales como la equivalencia entre un industrial y un ladrón. Existe una diferencia moral fundamental entre el hombre que halla su interés personal en la producción y aquel que lo encuentra en el robo. La maldad de un ladrón no consiste en el hecho de que persigue su interés personal, sino en lo que él considera que es su interés personal. No en el hecho de que
persigue valores, sino en qué es lo que elige como valor. No en el hecho de que desea vivir, sino en el hecho de que desea vivir en un nivel subhumano. Véase la ética objetivista. Si es cierto que mi concepto del egoísmo no es lo que se considera convencionalmente como tal, entonces esta es una de las peores acusaciones que pueden hacerse contra el altruismo. Significa que el altruismo no permite concepto alguno que describa a un hombre que se respete a sí mismo, un hombre cuya vida se sostenga por su esfuerzo personal y ni se sacrifique por otros, ni sacrifique a otros para su propio beneficio. Significa que la única visión que el altruismo permite de los hombres es la de animales sacrificables o beneficiarios de sacrificios ajenos, la de víctimas y parásitos, que no permite ni el concepto de una coexistencia benévola entre los hombres, ni el de justicia. Si nos preguntamos cuáles son las razones que subyacen en la fea mezcla de cinismo y la culpa en la que pasa su vida la mayoría de los hombres, diremos que son estas: cinismo, porque ni practican ni aceptan la moralidad altruista; culpa, porque no se atreven a rechazarla. Para oponerse a una maldad tan devastadora es necesario rebelarse contra sus premisas básicas. Para redimir tanto al hombre como a la moral hay que redimir al concepto de egoísmo. El primer paso es afirmar que el hombre tiene el derecho a una coexistencia moral racional, es decir, reconocer su necesidad de un código moral que guíe el curso y la realización de su propia vida. En el capítulo La ética objetivista hago una breve descripción de la naturaleza y la validez de una moral racional. Las razones por las cuales el hombre necesita un código moral nos indicarán que el propósito de la moral es definir los valores e intereses correctos del hombre, que la preocupación por el propio interés es la esencia de una existencia moral y que el hombre debe ser beneficiario de sus propias acciones morales. Dado que todos los valores han de ser obtenidos y o retenidos por las acciones del hombre, toda brecha entre actor y beneficiario implica una injusticia. El sacrificio de algunos hombres para favorecer a otros, de los que actúan en beneficio de los que no actúan, de los que son morales en favor de los inmorales. Nada puede justificar tal brecha, ni jamás podrá justificarla. La elección del beneficiario de los valores morales es meramente una cuestión preliminar o introductoria en el campo de la moral. No es un sustituto de la moral ni una norma para juzgar el valor moral como lo presenta el altruismo. Tampoco es fundamento moral, el cual ha de ser derivado de las premisas fundamentales de un sistema moral y validado por ellas. La ética objetivista sostiene que el actor siempre debe ser el beneficiario de sus acciones y que el hombre tiene que actuar en favor de su propio interés racional, pero su derecho a actuar así deriva de su naturaleza de ser humano y de la función de los valores morales en la vida humana. En consecuencia, es aplicable únicamente en el contexto de un código de principios morales racional, demostrado y validado de manera objetiva, que defina y determine sus auténticos intereses personales. No es un permiso para hacer lo que se le antoje y no es aplicable a la imagen del altruismo de un bruto egoísta, ni a cualquier hombre motivado por emociones, sentimientos, urgencias, deseos o caprichos irracionales.
Aclaro esto como una advertencia sobre los egoístas nietzscheanos que de hecho son un producto de la moralidad altruista y representan la otra cara de la moneda altruista. Los hombres que creen que toda acción cualquiera que sea su naturaleza, los hombres que creen que toda acción cualquiera Los hombres que creen que toda acción, cualquiera que sea su naturaleza, es buena siempre que tenga como objetivo el propio beneficio, así como la satisfacción de los deseos irracionales de los demás, no es un criterio de valor moral, tampoco lo es la satisfacción de los deseos irracionales de uno mismo. La moralidad no es una competencia de caprichos. Eh, Véanse los capítulos, no somos todos egoístas. Y el individualismo falsificado. Un error similar es el que comete quien declara que, dado que el hombre debe ser guiado por su propio juicio independiente, toda acción que elige realizar es moral si es él mismo quien la elige. El juicio personal independiente es el medio por el cual se habrán de elegir las acciones personales, pero no es una norma moral ni tampoco una validación moral. Solo la referencia a un principio demostrable puede validar las elecciones personales. Así como el hombre no puede sobrevivir por medios arbitrarios, sino que debe descubrir y practicar los principios que su supervivencia requiere, tampoco puede el interés personal del ser humano estar determinado por ciegos deseos o caprichos arbitrarios, sino que debe ser descubierto y logrado mediante la guía de principios racionales. Esta es la razón por la cual la ética objetivista es una moral de interés personal racional o de egoísmo racional. Dado que el egoísmo es la preocupación por el interés personal, la ética objetivista utiliza este concepto en su exacto y más puro sentido. No se trata de un concepto al que se puede renunciar frente a los enemigos del hombre, ni frente a las equivocaciones irreflexivas, las distorsiones, los prejuicios y los miedos de los ignorantes y los irracionales. El ataque contra el egoísmo es un ataque contra la autoestima del hombre. Renunciar a uno es renunciar a la otra. Agrego unas palabras sobre el material contenido en este libro, con la excepción de la conferencia sobre ética. Se trata de una colección de ensayos que han aparecido en The Objectivist Newsletter, Noticiero Objetivista, una revista mensual de ideas editada y publicada por Nathaniel Branden y por mí. El noticiero trata de la aplicación de la filosofía del objetivismo a las cuestiones y problemas de la cultura actual, más específicamente el nivel intermedio de análisis intelectual que se encuentra entre las abstracciones filosóficas y los hechos concretos periodísticos de la existencia diaria. Su propósito es proporcionar a los lectores un marco de referencia filosófico coherente. Esta colección no es un tratado sistemático de ética, sino una serie de ensayos sobre aquellos temas éticos que requieren aclaración en el contexto actual o que han sido extremadamente confundidos por la influencia del altruismo. Se verá que los títulos de algunos ensayos están formulados en forma de preguntas. Esto se debe a que surgen del departamento de suministros intelectuales, Intellectual Ammunition Department, de la revista citada, que responde a las preguntas planteadas por nuestros lectores. New York, septiembre de 1964.
Los artículos contenidos en este libro fueron escritos entre febrero de 1961 y julio de 1964. Las ideas que contienen, la filosofía que describen son atemporales y, con excepción de algunas partes del capítulo racismo, aplicables como moralmente rectoras de la existencia humana en cualquier momento y lugar. Notas del traductor. La ética objetivista. Ayn Rand. Dado que he de hablar sobre la ética objetivista, comenzaré por citar a su mejor representante, John Gard, en mi obra La rebelión del Atlas. A lo largo de siglos de calamidades y desastres causados por tu código moral, te has quejado de que ese código había sido violado, de que las calamidades eran castigos por haberlo transgredido, de que los hombres eran demasiado débiles y egoístas para derramar toda la sangre necesaria. Maldijiste al hombre, maldijiste la existencia, maldijiste a esta tierra, pero nunca te atreviste a cuestionar tu código. Tus víctimas aceptaron la culpa y siguieron luchando, recibiendo tus insultos como premio por su martirio, mientras seguías sosteniendo que tu código era noble, pero la naturaleza humana no era lo suficientemente buena como para practicarlo, y nadie se puso de pie para hacer la pregunta: ¿buena? ¿Según qué criterio? Querías conocer la identidad de John Gard. Soy el hombre que ha formulado esa pregunta. Sí, esta es una época de crisis moral. Sí, estás siendo castigado por tus maldades, pero esta vez no es el hombre el que está siendo juzgado, y no es la naturaleza humana la que cargará con la culpa. Es tu código moral el que ahora se acabó. Tu código moral ha alcanzado su clímax, el callejón sin salida al final de su camino. Y si deseas seguirlo, lo que ahora necesitas no es volver a la moral, tú que nunca la has conocido, sino descubrirla. ¿Qué es la moral o la ética? Es un código de valores para guiar las acciones y acciones del ser humano, aquellas que determinarían el propósito y el curso de su vida. La ética, como ciencia, se ocupa de descubrir y definir tal código. La primera pregunta que es preciso responder como condición previa a todo intento de definir, juzgar y aceptar un sistema de ética específico es: ¿por qué necesita el hombre un código de valores? Quiero subrayar esto. La primera pregunta no es ¿qué código de valores en particular debería aceptar el hombre?, sino ¿el hombre necesita realmente valores y por qué? Y el concepto de valor, de bien o mal, es una invención humana arbitraria, no relacionada, no originada y no sustentada por hecho alguno de la realidad. O está basado en un hecho metafísico o en una condición inalterable de la existencia del hombre. Utilizo la palabra metafísico en el sentido de aquello que pertenece a la realidad, a la naturaleza de las cosas, a la existencia. Decreta una convención humana arbitraria, una mera costumbre, que el hombre debe guiar sus acciones de acuerdo con un conjunto de principios, o hay un hecho de la realidad que así lo demanda. Está la ética sujeta a caprichos, a emociones personales, a edictos sociales y a revelaciones místicas, o se origina en la razón. ¿Es la ética un lujo subjetivo o una necesidad objetiva? En los lamentables anales de la historia de la ética de la humanidad, con escasas
y poco exitosas excepciones, los moralistas consideraron que la ética está sujeta a caprichos, es decir, a lo irracional. Algunos lo hicieron así en forma explícita, con intención, otros implícitamente por omisión. Un capricho es un deseo experimentado por una persona que ni conoce ni se preocupa por descubrir sus causas. Ningún filósofo ha dado una respuesta racional, objetivamente demostrable, científica, a la pregunta de por qué necesita el hombre un código de valores. Mientras esa pregunta permaneciera sin contestar, era posible hallar o definir un código de ética racional, científico y objetivo. El más grande de los filósofos, Aristóteles, no consideró a la ética como una ciencia exacta. Basó su sistema de ética en observaciones hechas sobre lo que los hombres nobles y sabios de su tiempo elegían hacer, dejando sin respuesta las preguntas de por qué elegían hacer lo que hacían y por qué él los evaluó como nobles y sabios. La mayoría de los filósofos asumieron la existencia de la ética como lo dado, como un hecho histórico, y no se preocuparon por descubrir su causa metafísica o su validez objetiva. Muchos de ellos intentaron quebrar el monopolio tradicional detentado por el misticismo en el campo de la ética y presuntamente lo hicieron para definir una moralidad racional, científica y no religiosa. Pero sus intentos consistían en tratar de justificarla sobre fundamentos sociales, meramente sustituyendo a Dios por la sociedad. Los místicos declarados sostenían la arbitraria, impredecible voluntad de Dios como norma del bien y como validación de su ética. Los neomísticos reemplazaron esto por el bien de la sociedad, con lo cual cayeron en la circularidad de una definición tal como el bien es aquello que es bueno para la sociedad. Esto significó en la lógica y hoy en día en la práctica aplicada mundialmente que la sociedad está por encima de todo principio ético, dado que ella misma es la fuente, la norma y el criterio de la ética, y que lo bueno es todo aquello que ella desea y todo lo que ella sostiene con su propio bienestar y placer. Es decir, la sociedad puede disponer en forma arbitraria, ya que el bien es todo aquello que elija hacer simplemente porque ella escoge hacerlo. Y dado que no existe una entidad tal como la sociedad, puesto que no es sino un número de hombres individuales, ello significó que algunos hombres, la mayoría o cualquier pandilla, se declare ser su vocero. Tienen el derecho de satisfacer cualquier capricho o cualquier atrocidad que deseen, mientras que los demás hombres están éticamente obligados a consumir sus vidas al servicio de los deseos de la pandilla que detenta el poder. Difícilmente puede decirse que esto es racional y, sin embargo, la mayoría de los filósofos declaran ahora que la razón ha fracasado porque la ética se encuentra fuera del poder de la razón, que nunca podrá definirse una ética racional y que en el terreno de la ética, en la elección de sus valores, de sus acciones, de sus ocupaciones, de las metas de su vida, el hombre debe dejarse guiar por algo diferente de la razón. ¿Y qué es ese algo? La fe, el instinto, la intuición, la revelación, el sentimiento, el gusto, la urgencia, el deseo, el capricho. Hoy, como en el pasado, la mayoría de los filósofos está de acuerdo en que la norma final de la ética es el capricho. Ellos
lo llaman postulado arbitrario, elección subjetiva o compromiso emocional. Y la batalla solo se libra en torno a la cuestión: ¿el capricho es quién? ¿El propio, el de la sociedad, el del dictador o el de Dios? Aunque estén en desacuerdo en cualquier otro tema, los moralistas de hoy consideran en forma unánime que la ética es una cuestión subjetiva y que las tres cosas excluidas de su terreno son la razón, la mente y la realidad. Si usted se pregunta por qué el mundo se está hundiendo en un infierno cada vez más profundo, esa es la razón. Y es esta premisa de la ética moderna y de la historia de las éticas la que se debe poner en tela de juicio si se quiere salvar la civilización. Para cuestionar la premisa básica de cualquier disciplina es menester comenzar por el principio. En la ética hay que empezar por preguntarse ¿qué son los valores? ¿Por qué los necesita el hombre? Valor es aquello que nos lleva a actuar para obtenerlo y conservarlo. El concepto de valor no es un concepto primario, pues presupone una respuesta a la pregunta: ¿valor para quién o para qué? Presupone la existencia de una entidad capaz de actuar para alcanzar la meta frente a una alternativa. Donde no hay alternativas, no pueden existir metas ni valores. Cito el discurso de John Galt: hay solo una alternativa fundamental en el universo, existencia o no existencia, y le pertenece a una sola clase de entidades, los organismos vivientes. La existencia de la materia inanimada es incondicional, la existencia de la vida no. Depende de un curso de acción específico. La materia es indestructible, puede cambiar sus formas, pero no puede dejar de existir. Solo un organismo vivo enfrenta la constante alternativa, la cuestión de la vida o la muerte. La vida es un proceso de acción autosostenida y autogenerada. Si un organismo fracasa en esta acción, muere. Sus elementos químicos perduran, pero su vida termina. Solo el concepto de vida hace posible el concepto de valor. Solo para un ser viviente las cosas pueden ser buenas o malas. Para aclarar totalmente este punto, inténtense imaginar un robot inmoral o indestructible, un ente que se mueve y actúa, pero al que nada puede afectar, que no puede ser cambiado de ninguna manera, que no puede ser dañado, lesionado o destruido. Tal ente sería incapaz de tener valores, no tendría nada que perder ni ganar. Le sería imposible considerar que algo está en su favor o en su contra, que algo pudiera favorecer o amenazar su bienestar, o realizar o frustrar sus intereses. No podría tener intereses ni metas. Solo un ente vivo puede tener metas o generarlas. Solo un organismo vivo posee la capacidad de realizar acciones autogeneradas o dirigidas hacia metas. A nivel físico, las funciones de todos los organismos vivos, desde el más simple hasta el más complejo, desde la función nutritiva en la célula única que constituye la ameba hasta la circulación sanguínea en el cuerpo humano, son acciones originadas por el propio organismo y dirigidas hacia una meta singular: el mantenimiento de la vida.
La vida de un organismo depende de dos factores: el material o combustible que toma del exterior, de su medio físico, y la acción de su propio cuerpo, la acción de usar este combustible adecuadamente. ¿Qué norma determina lo que es adecuado en este contexto? La norma estándar es la vida del organismo, o sea, aquello que es necesario para la supervivencia de este. El organismo no tiene elección posible en esta cuestión. Aquello que se requiere para su supervivencia está determinado por su naturaleza, por el tipo de ente que es. Muchas variaciones, muchas formas de adaptación al medio son posibles para un organismo, incluso la posibilidad de existir durante un tiempo lisiado, incapacitado o enfermo, pero la alternativa fundamental de su existencia sigue siendo la misma. Si fracasa en las funciones básicas que requiere su naturaleza, si el protoplasma de una ameba cesa de asimilar alimento, o si el corazón de un hombre deja de latir, el organismo muere. En un sentido fundamental, la inacción es la antítesis de la vida. Esta solo puede mantenerse a través de un constante proceso de acción, de autosustentación. La meta de esta acción, el valor supremo que para ser conservado debe ganarse en cada momento, es la vida del organismo. Un valor supremo es aquella meta o destino final para alcanzar el cual todas las metas inferiores son medios. Tal valor supremo determina el patrón según el cual se evalúan las metas inferiores. La vida de un organismo es su patrón de valor. Lo que ayuda a su vida es bueno, aquello que la amenaza es malo. Sin una meta final o un fin no puede haber metas o medios inferiores. Una serie de medios que avanzan en progresión infinita hacia un fin inexistente es una imposibilidad metafísica y epistemológica. Solo una meta final, un fin en sí mismo, hace posible la existencia de valores. Metafísicamente, la vida es el único fenómeno que es un fin en sí mismo, un valor ganado y conservado a través de un constante proceso de acción. Desde el punto de vista epistemológico, el concepto de valor es genéticamente dependiente y se deriva del concepto precedente de vida. Hablar de valor como de algo separado de la vida es peor que una contradicción en términos. Solo el concepto de vida hace posible el concepto de valor. En respuesta a aquellos filósofos que afirman que no se pueden establecer una relación entre las metas o los valores últimos y los hechos de la realidad, permítaseme enfatizar el hecho de que para existir y funcionar los entes vivientes necesitan de la existencia de valores y de un valor final que para un ente vivo dado es su propia vida. En consecuencia, la validez de todo juicio de valor debe lograrse por referencia a los hechos de la realidad. El hecho de que un ente viviente sea determinado lo que debe hacer, el hecho de que un ente viviente determina el hecho de que un ente viviente determina lo que debe hacer. Esto es suficiente en cuanto a la relación entre ser y deber. Ahora bien, ¿cómo descubre el ser humano el concepto de valor? ¿De qué manera comienza a darse cuenta de la cuestión de bien o mal en su forma más simple? Mediante las sensaciones físicas de placer y dolor, así como las sensaciones
son el primer paso en el desarrollo de una conciencia humana en el terreno del conocimiento. También lo son en el ámbito de la evaluación. La capacidad de experimentar placer o dolor es innata en el cuerpo del ser humano. Forma parte de su naturaleza, del tipo de entidad que él es. No tiene alternativa sobre ello, como tampoco la tiene sobre la norma que determina lo que le hará experimentar la sensación física de placer o dolor. ¿Cuál es esa norma? Su vida. El mecanismo de placer-dolor en el cuerpo del hombre y en el cuerpo de todos los organismos vivos que poseen la facultad de la conciencia sirve como un protector automático de la vida del organismo. La sensación física de placer es una señal que indica que el organismo está siguiendo el curso de acción correcto. La sensación física de dolor es una señal de peligro, indica que el organismo está siguiendo el curso de acción errado, que algo está deteriorando la función correcta del cuerpo y que se requiere la acción correctora. El mejor ejemplo son esos raros, monstruosos casos de niños que nacen sin la capacidad de experimentar dolor físico. Tales criaturas no sobreviven mucho tiempo, ya que no tienen medio alguno de descubrir que algo puede dañarlas. No existe en ellos una señal de advertencia y por consiguiente una pequeña herida puede dar origen a una infección mortal o una enfermedad grave permanece sin ser detectada hasta que ya es tarde para luchar contra ella. La conciencia para aquellos organismos vivientes que la poseen es el medio básico de supervivencia. Los organismos más simples, como las plantas, pueden sobrevivir por medio de sus funciones físicas automáticas. Los organismos superiores, como los animales y el hombre, no pueden hacerlo. Sus necesidades son más complejas y la gama de sus acciones es más amplia. Las funciones físicas de sus cuerpos solo pueden realizar la tarea de utilizar combustible en forma automática, pero no pueden obtener ese combustible. Para lograrlo, los organismos superiores requieren la facultad de la conciencia. Una planta puede obtener su alimento del suelo donde crece. Un animal debe cazarlo. El hombre debe producirlo. Una planta no puede elegir su accionar. Las metas que persigue son automáticas e innatas, determinadas por su naturaleza. El alimento, el agua y la luz del sol son los valores que por naturaleza deben buscar. Su vida misma es el patrón de valor que dirige sus acciones. Existen alternativas en las condiciones que encuentra en su medio ambiente físico, tales como calor o heladas, sequías o inundaciones, y puede realizar ciertas acciones para combatir las condiciones adversas, tales como la habilidad de ciertas plantas de crecer serpenteando desde debajo de una piedra para alcanzar la luz del sol. Pero sean cuales fueran las condiciones, no hay alternativa en la función de una planta. Actúa automáticamente para sustentar su vida. No puede actuar en favor de su propia destrucción. La gama de acciones requeridas para la supervivencia de los organismos superiores es mayor, es proporcional al rango de su conciencia. Las especies conscientes inferiores poseen solamente la facultad de la sensación, la cual es suficiente para dirigir sus acciones y cubrir sus necesidades. Una sensación se produce mediante la reacción automática de un órgano de los sentidos
a un estímulo proveniente del mundo exterior. Su duración es la del momento inmediato, persiste mientras permanece el estímulo y no más. Las sensaciones son una respuesta automática, una forma de conocimiento automático que una conciencia no puede buscar ni evadir. Un organismo que solo posee la facultad de sentir se guía por el mecanismo de placer y dolor de su cuerpo, es decir, a través de un conocimiento automático y un código de valores también automático. Su vida es el patrón de valores que dirige sus acciones. Dentro de la gama de acciones que le son posibles, actúa automáticamente para sustentar su vida y no puede actuar en favor de su propia destrucción. Los organismos superiores poseen una forma mucho más potente de conciencia, tienen la facultad de retener las sensaciones, lo que constituye la facultad de la percepción. Una percepción es un grupo de sensaciones retenidas e integradas en forma automática por el cerebro de un organismo vivo, que le confiere la capacidad de estar consciente no solo de estímulos aislados, sino de entes de cosas. Un animal no es guiado meramente por sensaciones inmediatas, sino por percepciones. Sus acciones no son respuestas aisladas, distintas a estímulos aislados o separados, sino que están dirigidas por una conciencia que integra la realidad percibida a la que enfrenta. Es capaz de comprender las percepciones concretas del presente inmediato y también de formar asociaciones automáticas de lo percibido, pero no puede ir más allá. Puede aprender ciertas habilidades para actuar en situaciones específicas, tales como cazar u ocultarse, que los progenitores de los animales superiores enseñan a sus crías. Pero un animal no tiene elección posible sobre las habilidades o capacidades que adquiere, solo puede repetirlas generación tras generación. Por otra parte, un animal no tiene elección en cuanto a los patrones de valor que rigen sus acciones. Sus sentidos lo proveen de un código de valores automático, de un conocimiento automático de lo que es bueno y lo que es malo para él, de lo que beneficia su vida y de lo que la pone en peligro. No tiene poder para ampliar sus conocimientos o evadirse de ellos. En situaciones en las cuales sus conocimientos no son adecuados, muere, como sucede, por ejemplo, con un animal que permanece paralizado sobre las vías cuando un tren se acerca a toda marcha. Pero mientras vive, el animal actúa de acuerdo con sus conocimientos, con un sistema de seguridad automático y ningún poder de elección. No puede suspender su propia conciencia, no puede evitar sus percepciones, no puede ignorar su propio bien, no puede resolver elegir el mal, ni puede actuar para su propia destrucción. El hombre carece de un código automático de supervivencia. El hombre carece de un código automático de supervivencia. No posee un curso de acción automático ni un conjunto de valores automáticos. Sus sentidos no le indican automáticamente lo que es bueno y lo que es malo para él, lo que será beneficioso para su vida y lo que pondrá en peligro. Y lo que la pondrá en peligro, cuáles son las metas que debe perseguir y con qué medios podrá alcanzarlas, cuáles son los valores de los que depende su vida y qué curso de acción requieren. Es su propia conciencia la que debe hallar las respuestas a todas estas cuestiones, pero su conciencia no funciona en forma automática. El ser humano, la más elevada de las especies que viven sobre la tierra, el ser
cuya conciencia posee una capacidad ilimitada para adquirir conocimientos, es el único ente vivo que nace sin ninguna garantía de que siquiera se mantendrá totalmente consciente. Lo que lo distingue particularmente de todas las demás especies es el hecho de que su conciencia depende de su voluntad. Así como los valores automáticos que rigen las funciones de una planta son suficientes para su supervivencia, pero no lo son para la supervivencia de un animal. Así los valores automáticos provistos por el mecanismo sensorial, el mecanismo de percepción de su conciencia, son suficientes para guiar a un animal, pero no lo son para un hombre. Las acciones y la supervivencia del hombre requieren la guía de valores conceptuales obtenidos a partir de un conocimiento conceptual. Pero el conocimiento conceptual no puede obtenerse en forma automática. Un concepto es una integración mental de dos o más percepciones concretas que son aisladas mediante un proceso de abstracción y se unen a través de una definición específica. Cada palabra en el lenguaje del ser humano, con excepción de los nombres propios, denota un concepto, una abstracción que representa un número ilimitado de percepciones concretas de una clase determinada. Por medio de la organización de sus percepciones concretas en conceptos, y de esos conceptos en otros cada vez más amplios, es capaz de captar y retener, identificar e integrar una cantidad ilimitada de conocimientos, los cuales se extienden más allá de las percepciones inmediatas de un momento dado. En el hombre, los órganos de los sentidos funcionan en forma automática. Su cerebro integra los datos sensoriales en percepciones también automáticamente, pero el proceso de integrar percepciones en conceptos, el proceso de abstracción y formación de conceptos no es automático. El proceso de formación de conceptos no consiste simplemente en captar algunas abstracciones simples, tales como silla, mesa, caliente, frío, y aprender a hablar, sino que es un método para usar la conciencia, que se podría designar mejor con el término conceptualización. No constituye un estado pasivo en el que las impresiones se registran al azar. Por el contrario, es un proceso activamente sostenido de identificación de las propias impresiones en términos conceptuales, de integración de cada evento y cada observación en un contexto conceptual, de captación de las relaciones, diferencias y similitudes existentes entre lo percibido y de su abstracción en conceptos nuevos. Es un proceso por el cual se extraen inferencias, se hacen deducciones, se alcanzan conclusiones, se realizan nuevas preguntas y se descubren nuevas respuestas, y se amplía el conocimiento personal en forma siempre creciente. La facultad que dirige este proceso, la facultad que opera por medio de conceptos, es la razón. La facultad que dirige este proceso, la facultad que opera por medio de conceptos, es la razón. El proceso es el pensamiento. La razón es la facultad que identifica e integra el material provisto por los sentidos del ser humano. Es una facultad que el hombre debe ejercer por elección. Pensar no es una función automática. En cada situación y momento de su vida, el hombre tiene libertad de pensar o evadirse de ese esfuerzo. Pensar requiere un estado de atención total, de completa concentración. El acto de concentrar
la atención personal es volitivo. El hombre puede enfocar su mente para lograr una total activa conciencia de la realidad, dirigida hacia un propósito definido, o puede desenfocarla y dejarse llevar hacia un estado de aturdimiento semiconsciente, simplemente reaccionando ante cualquier estímulo que el momento inmediato provea al azar, quedando a merced de su mecanismo sensorial perceptual no dirigido y de cualquier conexión aleatoria que por asociación pudiera efectuar. Cuando el hombre desenfoca su mente, puede decirse que está consciente en un estado subhumano de la palabra, ya que experimenta sensaciones y percepciones, pero en el sentido del término tal como es aplicable al ser humano, en el sentido de una conciencia que interpreta la realidad y está capacitada para manejarla, una conciencia que puede dirigir las acciones y encargarse de la supervivencia del individuo. En ese sentido, una mente desenfocada no es consciente. Desde el punto de vista psicológico, la elección de pensar o no pensar es la elección de enfocar la mente o no. Existencialmente, elegir entre enfocar la mente o no es elegir entre estar consciente o no. En el aspecto metafísico, en el aspecto metafísico, elegir entre estar consciente o no equivale a elegir entre la vida y la muerte. Existencialmente, elegir entre enfocar la mente o no es elegir entre estar consciente o no. En el aspecto metafísico, elegir entre estar consciente o no equivale a elegir entre la vida y la muerte. La conciencia, para aquellos organismos vivientes que la poseen, es el medio básico de supervivencia. Para el hombre, el medio básico de supervivencia es la razón. El hombre no puede sobrevivir como lo hacen los animales mediante la guía de meras percepciones. Una sensación de hambre le indicará que necesita alimento. Si es que aprendió a identificar esa sensación como hambre, pero no le dirá cómo obtenerlo, ni qué comida es buena para él y cuál es tóxica. No puede satisfacer sus necesidades físicas más simples sin efectuar un proceso de pensamiento. Lo necesita para descubrir cómo plantar y cultivar su alimento o cómo fabricar armas para cazar. Sus percepciones podrán quizás dirigirlo hacia una cueva, o si es que hay alguna, pero para construir el refugio más simple necesita un proceso de pensamiento. Ninguna percepción y ningún instinto le dirán cómo encender fuego, tejer una tela, forjar herramientas, hacer una rueda, fabricar un avión, realizar una apendicectomía, producir una lamparita eléctrica, una válvula electrónica, un ciclotrón o una caja de fósforos. Empero, su vida depende de estos conocimientos y solo puede adquirirlos mediante un acto volitivo de su conciencia, un proceso de pensamiento. Pero la responsabilidad del hombre va todavía más lejos. Un proceso de pensamiento no es automático, ni instintivo, ni involuntario, ni infalible. Debe iniciarlo, sostenerlo y responsabilizarse por sus resultados. Tiene que descubrir qué es verdadero y qué es falso y cómo corregir sus propios errores. Tiene que descubrir cómo confirmar sus conceptos, sus conclusiones, sus conocimientos. Tiene que descubrir las reglas del pensamiento, las leyes de la lógica y cómo dirigir sus pensamientos. La naturaleza no le garantiza automáticamente la eficacia
de su esfuerzo mental. Nada le es dado al hombre sobre la tierra excepto su potencial y el material con el cual realizarlo. El potencial es una máquina superlativa, su conciencia. Pero la máquina carece de la bujía de encendido. Su propia voluntad debe ser bujía. El arrancador y el conductor, él mismo debe descubrir cómo usarla y cómo mantenerla en funcionamiento constante. El material disponible es la totalidad del universo. Los conocimientos que puede adquirir y el goce de vivir que puede alcanzar son ilimitados. Pero todo lo que necesite o desee él mismo debe aprenderlo, descubrirlo y producirlo por su propia elección, por su propio esfuerzo, por su propia mente. Un ser que no sabe en forma automática qué es verdadero y qué es falso, tampoco puede saber automáticamente qué es correcto y qué es incorrecto, es decir, qué es lo bueno y qué es lo malo para él. Sin embargo, necesita este conocimiento para vivir. No está exento de las leyes de la realidad. Es un organismo específico, con una naturaleza específica, que requiere acciones específicas para mantenerse con vida. No puede lograr su supervivencia de manera arbitraria ni con actos efectuados al azar, ni por ciegas urgencias, ni por casualidad, ni por capricho. En su naturaleza, es su naturaleza la que determina lo que requiere para sobrevivir, y esto no queda sometido a su arbitrio. Lo que sí está abierto a su elección es únicamente si lo descubrirá o no, si habrá de elegir las metas y valores correctos o no. Es libre para efectuar una elección cerrada, pero no para tener éxito a través de una mala elección. Es libre para evadir la realidad, para desenfocar su mente y trastabillar ciegamente en cualquier pendiente que le parezca, pero no para evitar el abismo que se niega a ver. El conocimiento para cualquier organismo consciente es un instrumento de supervivencia. Para una conciencia viviente todo implica un debe. El hombre es libre para elegir no ser consciente, pero no es libre para escapar a la sanción que merece la falta de conciencia, su destrucción. El hombre es la única especie viviente que tiene el poder de actuar para destruirse a sí misma, y ese es el modo en que ha actuado a lo largo de la mayor parte de su historia. ¿Cuáles son entonces las metas correctas que debe perseguir? ¿Cuáles son los valores que demanda su supervivencia? Esa es la pregunta que debe ser contestada por la ciencia de la ética. Y esa es la razón por la cual el ser humano necesita un código de ética. Ahora pueden ustedes evaluar el significado de las doctrinas según las cuales la ética es jurisdicción de lo irracional. La razón no puede guiar la vida del hombre. Sus metas y sus valores deben ser elegidos por voto o por capricho. La ética nada tiene que ver con la realidad, con la existencia, con las acciones y ocupaciones de cada uno, o la meta está en el más allá, y de que son los muertos, no los vivos, quienes necesitan de la ética. Ahora pueden ustedes evaluar el significado de las doctrinas según las cuales la ética es jurisdicción de lo irracional. La razón no puede guiar la vida del hombre. Sus metas y sus valores deben ser elegidos
por voto o por capricho. La ética nada tiene que ver con la realidad, con la existencia, con las acciones y ocupaciones de cada uno, o la de que la meta está en el más allá y de que son los muertos, no los vivos, quienes necesitan de la ética. La ética no es una fantasía mística, ni una convención social, ni lujo subjetivo e innecesario que pueda utilizarse o descartarse en cualquier emergencia. La ética es una necesidad objetiva, metafísica, para la supervivencia del ser humano, no por gracia de lo sobrenatural, ni de su vecino, ni de sus caprichos, sino por mandato de la realidad y la naturaleza de la vida. Cito del discurso de Galt: el hombre ha sido denominado un ser racional, pero la racionalidad es una cuestión de elección y la alternativa que su naturaleza le ofrece es actuar como un animal racional o como un animal suicida. El hombre debe ser hombre por elección, debe considerar su vida como un valor por elección, debe aprender a mantenerla por elección, debe descubrir los valores que esto requiere y practicar sus virtudes por elección. Un código de valores aceptado por elección es un código moral. El patrón de valores de la ética objetivista, la norma por la cual uno juzga qué es bueno y qué es malo, es la vida del hombre, o en otras palabras, aquello que requiere para la supervivencia del hombre como tal. Dado que la razón es el instrumento básico que tiene el hombre para sobrevivir, aquello que es apropiado para la vida de un ser racional es bueno. Aquello que la niega, la entorpece o la destruye es malo. Dado que todo lo que necesita debe descubrirlo con su propia mente y producirlo mediante su propio esfuerzo, los dos factores esenciales del método de supervivencia apropiada de un ser racional son el pensamiento y el trabajo productivo. Aun si algunos hombres que eligen no pensar sobreviven imitando como animales amaestrados las rutinas de los sonidos y los movimientos que aprendieron de otros sin hacer un esfuerzo para aprender el trabajo que realizan, sigue siendo cierto que su supervivencia solo es posible debido a aquellos que sí han elegido pensar y descubrir los procedimientos que repiten quienes no piensan. La supervivencia de tales parásitos mentales depende de una ciega casualidad. Sus mentes desenfocadas son incapaces de saber a quién han de imitar y las acciones de quienes es seguro seguir. Ellos son los hombres que marchan hacia el abismo siguiendo a cualquier destructor que les haya prometido asumir la responsabilidad que ellos evaden, la responsabilidad de ser conscientes. Si algunos hombres intentan sobrevivir por medio de la fuerza bruta o del fraude, saqueando, robando, estafando o esclavizando a los que producen, sigue siendo cierto que su supervivencia solo es posible por el esfuerzo que han realizado sus víctimas. Únicamente por ellos son, por aquellos hombres que han elegido pensar y producir los bienes que ellos, los saqueadores, les confiscan. Son parásitos incapaces de sobrevivir que existen destruyendo a quienes sí son capaces, a quienes siguen el curso de acción que es correcto para el hombre. Los que intentan sobrevivir no mediante la razón, sino por el uso de la fuerza, están utilizando el método propio de los animales,
Pero así como los animales no pueden sobrevivir usando el método de las plantas, es decir, rechazando toda locomoción y aguardando que el suelo les alimente, el hombre no puede sobrevivir con el método de los animales, rechazando la razón y contando con los hombres productivos para que hagan las veces de presa. Tales saqueadores obtendrán sus metas por poco tiempo y al precio de la destrucción, la de sus víctimas y la de ellos mismos. Como evidencia ofrezco el caso de cualquier criminal o cualquier dictadura. El hombre no puede sobrevivir como lo hace el animal, actuando sobre la necesidad del momento. La vida de un animal consiste en una serie de ciclos separados, repetidos una y otra vez, tales como el de criar a sus cachorros o el de acopiar alimento para el invierno. Un animal no puede integrar conscientemente todo su espacio de vida. Solo logra integrar uno de esos ciclos para luego comenzar uno nuevo sin conexión con el pasado. La vida del hombre es un todo continuo, para bien o para mal. Cada día, año y década de su vida contiene la suma de todos los días pasados. Puede modificar sus elecciones, tiene la libertad de cambiar la dirección de su curso de acción, incluso en muchos casos de reparar actos del pasado, pero no de escapar de ellos ni de vivir su vida con impunidad según las necesidades del momento, como lo hacen los animales, los playboys o los delincuentes. Si desea tener éxito en el logro de su supervivencia, si sus acciones no han de dirigirse hacia su propia destrucción, deberá elegir su curso de acción, sus metas, sus valores en el contexto y en el término de una vida. Para esto no puede valerse de sus sensaciones, sus percepciones, sus urgencias o sus instintos, sino de su mente. Este es el significado de la definición, aquello que se requiere para que el hombre sobreviva como hombre, lo cual no significa una supervivencia momentánea o meramente física como lo sería la de un bruto sin cerebro que espera que otro bruto le destroce el cráneo. No se trata de la supervivencia física momentánea de algo que es apenas un compuesto de músculos dispuesto a aceptar cualquier condición, obedecer a cualquier criminal o renunciar a cualquier valor con tal de obtener lo que se llama supervivencia a cualquier precio, porque pueda durar o no una semana o un año. La supervivencia del hombre como hombre significa las condiciones, métodos, términos y metas necesarios para la supervivencia de un ser racional durante su lapso total de vida, en todos aquellos aspectos de su existencia que están abiertos a su elección. El ser humano únicamente puede sobrevivir como tal, puede abandonar su método de supervivencia, su mente, puede transformarse en una criatura subhumana y puede convertir su vida en un breve lapso de agonía, así como su cuerpo puede existir durante un tiempo en proceso de desintegración por causa de una enfermedad, pero como ente subhumano no puede triunfar, no puede alcanzar otra cosa que lo subhumano, como lo demuestran los horrores de los periodos antirracionales de la historia. El hombre debe ser hombre por elección y es obligación de la ética enseñarle de qué manera vivir como hombre. Para la ética objetivista, la vida humana es el patrón de valor y la vida, el propio ético. Para la ética objetivista, la vida humana es el patrón de valor
y la vida, el propósito ético de cada individuo. En este contexto, la diferencia entre norma y propósito es la siguiente. Una norma es un principio abstracto que sirve como medida o regla para guiar al hombre en sus elecciones en pos de un propósito concreto específico. Lo que se requiere para la supervivencia del hombre en cuanto hombre es un principio abstracto aplicable a cada hombre individualmente. La misión de aplicar este principio a un propósito concreto es específico. El propósito de vivir la vida adecuada a un ser racional pertenece a cada hombre individual y la vida que ha de vivir es la suya. El ser humano debe elegir sus acciones y valores y metas de acuerdo con la norma de lo que es apropiado para el hombre, a los efectos de alcanzar, sustentar y cumplir y gozar ese valor supremo, ese fin en sí mismo que es su propia vida. El valor es aquello por lo cual uno actúa para obtenerlo y o conservarlo. La virtud reside en la acción por la cual uno obtiene y o conserva los tres valores cardinales de la ética objetivista, que en su conjunto son el medio para realizar el valor supremo de una persona, es decir, su propia vida y al mismo tiempo su realización. Son razón, propósito, autoestima, con sus tres virtudes correspondientes: racionalidad, productividad, orgullo. El trabajo productivo es el propósito fundamental de la vida de un hombre racional, el valor central que integra y determina la jerarquía de todos sus valores. Punto y pausa. Continuaremos.